Amoroso Padre, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, en esta red. Gracias porque tú, Señor, has tocado los corazones, las mentes, Señor, de cada uno de mis hermanos. Señor, necesitamos de esa sanidad interior. Padre, hemos tratado de de muchas maneras, de poder, Señor, traer o encontrar esa sanidad que nosotros necesitamos, tal vez en las drogas, en los vicios, Señor, en el licor. Y Señor, se ha agravado nuestro programa. En vez de encontrar sanidad, hemos agravado nuestro problema. Padre, Adán y Eva quisieron también arreglar su problema, Señor. Pero de igual manera se equivocaron. Hoy día nosotros también nos equivocamos una y otra vez. Pero Señor, en esta oportunidad yo te pido de todo corazón que tu Santo Espíritu pueda obrar en nosotros y podamos recibir esa sabiduría, Señor, para que comprendamos de una vez por todas de que de la única manera que nosotros vamos a encontrar esa sanidad espiritual es por medio de ti, por medio de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque, Señor, en Él solamente podemos nosotros recibir esa sanidad espiritual. Padre, gracias, Señor, te damos por mis hermanas y hermanos que se han hecho, Señor, presentes por medio de esta red. Y poder escuchar, Señor, tu palabra y las maravillas que tú puedes hacer en nuestras vidas. Señor, hemos preguntado por qué es importante la sanidad del alma. En la primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo. Señor, tú nos quieres santificar en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, Cristo Jesús está por venir, y tú quieres que nosotros seamos guardados en todo, que podamos tener una sanidad completa, para que nuestro espíritu, dice, y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. Pero solamente, Señor, eso lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos al desarrollo integral de la persona. Vamos a decir, ¿verdad? Son tres: el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a hablar del espíritu. El espíritu del que conoce a Dios. Ahora el alma. El alma es el campo de batalla entre la carne y el espíritu. Y el cuerpo, el contacto con el mundo físico. Vamos a viajar a Gálatas 5:17. Esto es en cuanto al cuerpo, o sea, la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pablo estaba pasando por estos problemas también. Él quería hacer lo bueno, pero no podía. Y aquello, y él trataba de querer hacer lo bueno, y no podía. Y cuando él veía que quería desviarse de lo malo y también caía en lo mismo, no podía. Y la palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El alma es el que guarda la memoria, es donde radican las emociones, los sentimientos y trauma de la vida. Nosotros
Yo creo que la mayoría nos hemos sentido rechazados. Desde muy niños. Nosotros a veces hemos sido rechazados por los hermanos, al menos así lo hemos visto, que a veces la madre o el padre tenía preferencia para otros hermanos o hermanas. Y nosotros nos sentimos rechazados. A veces cuando nosotros ya que hemos crecido, hemos llegado a una vida adulta, nos ponemos a dialogar con nuestros hermanos y hermanas y podemos hablar sobre esto. Cierto hermano le decía al otro hermano, yo veía que mi madre te compraba a ti una camisa nueva, un pantalón nuevo, un zapato. Y él decía, yo me sentía rechazado. Pero el otro hermano pensaba lo mismo. Él quería que los padres le compraban las cosas al hermano A, vamos a decirlo así, el hermano B. El hermano B se sintió rechazado por los padres porque creía que los padres le compraban al otro. Él sintió rechazo, pero es de la manera que él lo vio. Pero a veces los padres tratan de comprar, ¿verdad? Tal vez unos zapatos nuevos o un par de pantalón o una camisa, tal vez a la persona o al hijo, ¿verdad? Que más lo necesite. Y después de tener un poco de dinero, ¿verdad? Que las finanzas están muy bien, le compran al otro. Pero los niños no lo ven de esa manera. Entonces ellos ven el rechazo, creen que el padre lo está rechazando. Es como él lo tomó. Vamos a hablar también de los abusos. Puede ser físico, mental, sexual. Entonces, es en el alma donde radican las emociones, los sentimientos, los traumas de la vida. Ahí se ha guardado todo esto. La primera función del alma es la de dar vida, según el diccionario bíblico. Nos dice que la primera función del alma es la de dar vida al cuerpo. Y como la respiración es un signo principal de la vida física, de ahí que es en hebreo, ¿verdad? Como en la mayoría de las lenguas, se designe con término que se relaciona más o menos con la imagen del aliento. Este principio es la base donde radican los sentimientos, las pasiones, las ciencias y la voluntad. Las personas que tienen perjuicios ya en una vida adulta, vamos a decir que hay una pareja, ¿verdad?, de esposos que cuando se unieron trajeron estos problemas, estos traumas de la vida de su niñez. Entonces, entraron a una relación trayendo estos perjuicios. Entonces, ellos querían ser el centro de la atención. Llegan al matrimonio y la esposa piensa de esa manera y el esposo también, que la esposa ha de servirle y la esposa piensa que el esposo ha de servirle a ella. Pero nos damos cuenta de que esto trae problemas a nuestra vida, a nuestro hogar. Y a veces no sabemos por qué razón lo hacemos. O sea que esas personas ni ellos mismos entienden y por esa razón no pueden tener buenas relaciones interpersonales o familiares. Se vuelven impulsivas, se vuelven negativas, viven con resentimiento, rencor y se sienten rechazadas y sufren por ello. Si podemos ver
¿verdad? Que cuando una persona, a lo mejor estamos dialogando con una persona y todo es negativo, hay un problema dentro de esa persona. No se ha aceptado a sí mismo. Ha tratado de construir su identidad en las demás personas. No ha aceptado el regalo precioso que Jesús le ha dado, el del perdón. Y sufre y hace sufrir a los demás. Vayamos ahí a Génesis 45, 1 al 2. Vamos a hablar de José. Podemos ver que los hermanos tenían, no sé, llegaban a tener odio contra su hermano, porque creían de que su padre lo prefería. Ahora dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, Génesis 45:2 dice, entonces se dio a llorar a voz en gran grito y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Nos damos cuenta que José, Dios lo había preservado porque él tenía un propósito para con él. Ahora los hermanos lo venden, ¿verdad? Y él llega a Egipto. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? De ello, que fue para un buen fin. Pero podemos enfocarnos, ¿qué motivó a estos hermanos para venderlo? Ellos se sentían rechazados por su padre. Y querían hasta deshacerse de su hermano. Por ejemplo, en uno de mis viajes a Honduras, me di cuenta de un hermano que nunca, después de que creció, se fue de su casa. Pero había el hermano de él que se quedó en casa, le sirvió a su padre, y su padre muere. Entonces, él recibió como herencia las propiedades de su padre. Entonces, el hijo que se había ido, se enojó mucho, a tal grado de que él estaba perpetrando algo en su corazón. Él quería deshacerse de su hermano, igualmente que estos hermanos de José. Pero este hombre fue más allá aún. Usado por el enemigo, él espera a su hermano y a su familia en un puente. Y su hermano iba pasando por el puente. Y él viene y mata a su hermano y a su familia, a su cuñada y a sus sobrinos. Y no le bastó eso, sino que le prendió fuego al coche para que él pudiera quedarse con la herencia que el padre le había dejado a su hermano. Podemos ver hasta dónde nos ha llevado, ¿verdad? Los perjuicios que nosotros guardamos en nuestras vidas. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer para sanar el alma? Fíjense muy bien. En primer lugar, tenemos que recordar. Para muchos es muy doloroso hacer un recuento de lo que hemos vivido en nuestra vida de niños. Se marcó en nuestros primeros años, ¿verdad? Se formó nuestro carácter y vivimos muchas experiencias tal vez desagradables. Pero Dios nos pide que nosotros vayamos ahí y que saquemos todo lo que nos han hecho, las personas que nos han hecho daño, todo lo que hemos vivido, y que se lo traigamos a Él.
pero nos pide algo muy importante. Para que nosotros podamos sanar espiritualmente, para que podamos traer sanidad al alma, tenemos que aprender a perdonar. Amén. Es algo que a veces se nos hace muy difícil. José estuvo dispuesto a perdonar. Jesús nos perdona a nosotros también, de todos nuestros pecados, de todas las cosas que hemos hecho en este mundo. Él siempre está dispuesto. Él nos abre sus brazos y quiere que nosotros vayamos a Él. Bueno, tal vez el recordar es muy doloroso, pero es necesario para poder sanar. Yo te invito a ti que hagas un recuento, escríbelo. Haz un pacto con Dios. Después que ya lo hayas escrito, ya que lo hayas expuesto al Señor, llora si quieres, ve a tu cuarto. Toma una libreta, un lápiz, un lapicero, y escribe el nombre de las personas, de aquellos que te hayan hecho daño, aquellos que te han rechazado, y tráeselo al Señor. Haz un pacto con Él, ya que después que lo hayas hecho. Yo sé que va a ser doloroso. Vas a poder llorar, vas a sentir odio, rencor. Pero sabes que la mejor medicina para poder sanar es el poder ir y recordar lo que has vivido. Pero el propósito es de despojarte de él y entregárselo de una vez por todas al Señor. Yo te invito para que lo puedas hacer. Yo te aseguro de que ese va a ser el principio de tu liberación. Porque ya no es más tuyo, es del Señor. Entonces lo que vas a hacer es, lo escribes y haces un pacto con Él, lo quemas y se lo entregas a Él. Y si el enemigo trata de hacerte recordar, repréndelo y dile que tú eres salva en Cristo Jesús y esa persona también. Y vas a empezar a sentir tú esa sanidad espiritual. Génesis 45, vamos a del 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos, llegados ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Estos hermanos lo vendieron, ¿verdad? Pero aquella persona que se llenó de furia contra el hermano, porque el padre después de morir, aún en vida le dejó su herencia, y él muere. Esto no solo los mata también, sino los incendia. Él no quería que nada quedase de su hermano y de la familia. Pero José está dispuesto a perdonar a sus hermanos. En el 5 dice, ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora bien, fíjate muy bien lo que dice aquí. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Jesús fue de igual manera. Fue enviado a este mundo, lleno de dolor, lleno de pecado, por cada uno de nosotros. El Padre lo ha enviado, porque Él ha visto la necesidad que hay en este mundo, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, de poder recibir ese perdón, esa salvación, esa sanidad interior, espiritual. Fíjate, el perdón es incondicional. El perdón no tiene excusa. Es injustificable. El perdón es un mandamiento, no un sentimiento. Nosotros estamos involucrados en una guerra espiritual que debe ser peleada con las armas
sobrenaturales de Dios. Por medio de su poder, solamente por medio de su poder. Solo Dios nos puede dar la victoria. Amén. Solo Dios te puede dar la victoria a ti. Yo te aseguro que tú vas a ir de victoria en victoria, ganando esas batallas, reprendiendo al enemigo, sometiéndote a él, perdonando a aquellos que se han levantado contra ti. Así es que Dios es el único que nos da el poder de la victoria sobre Satanás. Efesios 6, 11 al 12 nos advierte, revestidos con toda la armadura de Dios, que podéis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Pero debemos de recordar que no estamos solos, que Cristo Jesús es el que está a nuestro lado y Él nos da el poder. Así es que yo te invito a que puedas venir a Él. Nosotros debemos involucrarnos en la guerra espiritual, no solo por nuestro propio beneficio, sino por el bien de multitudes de gente que están siendo engañados por el diablo. Fíjate, en Mateo 18, 21, Pedro preguntó cuántas veces él tenía que perdonar a su hermano o hermana que lo ofendieran. Y Jesús respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Efesios 6, 22 dice, el perdón es la naturaleza de Dios. Él es un Dios de gracia y misericordia. Él nos exhorta para que tengamos hacia otros el mismo amor que Él tuvo por nosotros. Debemos restaurar a aquellos que han caído y que se han alejado de Dios. Yo no sé, a lo mejor eres una persona que tal vez tu cónyuge no va a la iglesia. Estaba hablando yo con una hermana el otro día y me decía, yo le he dado la oportunidad a mi esposo que cuando él quiera ir, que no le obligaba. Pero ¿sabes qué? Dios usó a sus hijos. Y el hijo y la hija le decían, papi, ¿cuándo irás tú a la iglesia con nosotros? Ese hombre se quedaba pensativo, no hallaba qué responder. Y dice, sí, ya voy a ir. Yo en la próxima sábado voy con ustedes. Y no iba. Y había una culpa dentro de él. Algo que le decía, debes de ir. Pero el enemigo trataba de poner excusas para que él no fuese. Pero un día decidió. Y él, según él decía, fue el día más hermoso de su vida. El poder ver la sonrisa de su hija, de su hijo. Podemos ver de que Dios va a obrar en nuestra vida de una u otra manera y va a usar también a nuestros hijos para que nosotros podamos llegar a los pies del Señor. Así que recuerda, debemos restaurar a aquellos que han caído y que se han alejado de Dios y atraer su reino a todos aquellos que todavía no le conocen. Debemos ayudar a liberar a la gente de los ataques y del control del enemigo. Dios se puede usar a ti, teniendo paciencia con esas personas, perdonando a aquellos que te hicieron daño. Aquí vamos a ver, tal vez en 2 de Samuel, capítulo 9, vamos a ver 1, 7 al 13, dice, un cuadro profético del perdón. Aquí en 2 de Samuel 9, 7, y díjole David,
no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Está hablando al hijo de Jonatán, aquel que andaba huyendo, temiendo de que el rey David le fuese a matar. Pero David tenía otros pensamientos. Y dice, y te haré volver todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que estaba dispuesto el rey David a poder perdonar y ofrecerle también que pudiera comer con él a la mesa. Y eso es lo que Jesús nos está también, es la invitación que Él está haciendo a cada uno de nosotros. Él está preparando una mesa inmensa para que cuando nosotros podamos venir a Él arrepentidos o ayudar a muchos a venir al Señor, va a haber espacio, hermanos, para que nosotros podamos estar ahí a la mesa con Cristo Jesús. Qué bonito va a ser ese día. Pero tenemos que verlos con los ojos espirituales, porque vamos a ir de victoria en victoria hasta que ese día se llegue. Pero tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. No solamente los nuestros, sino también aquellos que nos rodean, para que ellos puedan ir también con nosotros. Ahí voy. Fíjate muy bien aquí, la parábola de los deudores. Vamos a ver Mateo 18, 23 al 35. Dice, vamos a ver el Mateo 18, vamos a ver el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre Hace rato se los vine a... rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El 24. Y comenzando, dice, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas este, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, con todo lo que tenía, y que le pagase. Entonces, aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, 27, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Qué bonito. A lo mejor tú debías algo y alguien, bueno, te perdonó la deuda. No sé, puede ser tal vez $20, $25, $100, o tal vez más. Pero yo creo que el Señor nos ha perdonado una deuda tremenda. Debemos de alabar y glorificar el nombre por ello, de nuestro Dios. Y dice el 28, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Se le había olvidado que a él le habían ya perdonado la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. A veces nosotros damos un testimonio, podemos predicar la palabra de Dios, hablar, dar muchos estudios bíblicos, pero la relación con nuestro Dios no es muy estrecha, no es sincera. Y nos olvidamos también de perdonar a aquellos que nos deben a nosotros, aquellos que nos han hecho daño. Nos olvidamos de la deuda que Jesús nos ha perdonado. Y viendo sus consiervos, dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llevándole a su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. A veces, hermanos,
El Dios que nosotros queremos para nosotros es muy diferente el Dios que queremos para los demás. A veces el Dios que queremos es un Dios de perdón, de misericordia, de amor. Pero le presentamos a otro un Dios severo, un Dios que castiga. Pero no ese es el Dios que queremos para nosotros. Entonces el Señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también ahora con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones a cada uno, su hermano, sus ofensas. Fíjate muy bien. De igual manera va a pasar con nosotros si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Yo te invito a que puedas traer a esas personas por nombre a nuestro Señor Jesucristo y preséntaselas ante el trono de la gracia. Y Señor dice, yo a veces en mi trabajo estaba teniendo problemas con un jefe y yo vine al Señor y yo, Señor, a diario oraba por él. Y oraba constantemente. Y Dios obró en la vida de este hombre y trajo paz a mi vida. Qué bonito, hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a venir al Señor, despojarnos de todo y traer a aquellas personas que nos han hecho daño. Es un gran gozo en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a perdonar. El Señor Jesucristo se goza también en perdonarnos. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, llevándoles a su Señor, dice, malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu siervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué nos dice ahora? En el 36, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis vuestros corazones a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él está dispuesto a darte una vida eterna, hermano, hermana. Pero no sé, tal vez tienes a alguien ahí cerca de ti, en tu hogar, que aún no le has perdonado, o que está lejos de ti y que aún no le has perdonado, o que ya haya muerto y que aún todavía no le hayas perdonado. Muy simple. Tráeselo al Señor. Las personas aún después de muerta nos controlan. No es porque ellas estén por ahí vagando, no. No. Pero muy dentro de ti aún recuerdas lo que esa persona te hizo. Y te controla. Las personas tal vez que no están cerca de ti, viven lejos. Pero vives del recuerdo, vives del daño que te hicieron y no puedes ser liberada. Mi invitación en esta tarde, en esta hora, es de que te despojes de todo y se lo tragas al Señor. A lo mejor tú puedes empezar hoy día, en este momento, a escribir los nombres de esas personas y entrégaselo al Señor. Y tal vez al final de esta, tú lo puedas entregar al Señor. Puedes quemarlo. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Y ese va a ser el principio de tu sanación.
Y tú vas a poder perdonar porque ya te sientes tú, que el valor que tú tienes no es lo que la otra persona dijo o lo que hizo, sino en Cristo Jesús. Él te da ese valor que solamente en Él lo podemos tener. Debemos creer que Dios ha proveído un mediador y pagó nuestra deuda. Acéptala gratuitamente. Estuve en México. Tuve la oportunidad de conocer a un pastor. Este pastor había caído también en las drogas. Y comía de la basura. Se sentía mal, tenía mucho odio en su corazón contra su padre, contra su madre. Y toda su niñez, toda su vida de su juventud, aún su vida de adulto, sufrió y cayó en las drogas, robaba. Imagínate, sufrimos por el daño que sufrimos en nuestra niñez. Y él no estaba dispuesto a perdonar, pero un día Dios lo sacó de esa basura en que él se encontraba. Él entregó todo su dolor al Señor, todas sus emociones dañadas. Muchos de nosotros aún guardamos esas emociones congeladas, las acariciamos ahí y no podemos vivir en paz. Y se remontan en nuestra vida de adultos y sobresalen cuando entramos a una relación ya de pareja. Y creemos de que mi esposo o mi esposa es mi problema. Y no nos damos cuenta de que el problema está ahí, es interno. Yo te invito en esta hora de que te lo entregues al Señor y que puedas sentir ese deseo de poder perdonar a aquellos que te hicieron daño. En un viaje conocí a una joven que empezó a hablarme a expresar lo que ella había vivido en su niñez. Desde muy niña, de 8 años, ella fue abusada. Y su vida de joven aún fue rechazada por su madre. Su madre decía a sus amigas o sus familiares de que ella no hubiese querido tener o quedar embarazada en ese tiempo. Y la niña escuchaba lo que la madre decía y cómo esa niña estaba siendo afectada. Se sentía rechazada, sentía que su mamá no la amaba. No era lo que decía la madre. Ella decía de que en ese momento ella no hubiese querido haber quedado embarazada, pero quedó embarazada. Ya no tenía otro remedio. Y niña nació, creció
tal vez escuchando es una y otra vez de su madre y recordando lo que había vivido en la edad de 8 años. Y estando en la iglesia, queriendo servir al Señor, pero no lo podía hacer libremente por estos recuerdos. No nos podemos acercar a Dios, hermanos, teniendo estos recuerdos de nuestra niñez, este dolor. Rechazamos a Dios porque no hemos tenido el mejor ejemplo en nuestros hogares. Pero si tú estás dispuesto en esta hora a entregarle tal vez todas tus cargas al Señor, tú serás liberado. Yo te invito a que ahí donde estés, te postres de rodilla. Yo lo haré también. Y cuando me he unido yo así en cadenas de oración, yo siento la presencia del Señor. Y yo siento que la presencia de mis hermanos también, que en ese momento están orando y están de rodillas. Yo te pido que te postres ahí de rodillas y que le entregues al Señor todas estas problemas, perjuicios que tú llevas en tu vida. Y tú vas a sentir una paz inmensa en tu corazón. Jesús tiene el poder para renovar tu vida. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Bien, oremos. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra en esta hora. Señor, yo te entrego, Padre Santo, en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando, Señor, tu palabra en esta hora. Para que tú, Señor, les traigas esa sanidad interior. Y que de una vez por todas, Señor, ellos puedan entregar esos perjuicios, Señor, esas emociones congeladas, ese dolor, Señor, del rechazo, del abuso físico, verbal, sexual, Señor, o cualquier problema que ellos tengan, que se lo traigan ante ti, Padre Santo. Y que digan que ya no es más de ellos, sino que es tuyo, Señor, te lo entregamos. Padre, me he dado cuenta, Señor, de muchas personas, de ver el gozo, de ver el rostro, Señor, cuando han entregado sus cargas a ti. Y poder ver, Señor, de que trabajan en la iglesia libremente. Trabajan en la iglesia con gozo, porque han sido liberadas. Y no guardan más rencor ni perjuicios en su corazón. Tú conoces a los hermanos, Señor. Guárdalos, Padre Santo. Dales vida eterna. Dales paz, Señor. Dales un nuevo gozo, Señor. Quita ese dolor. Quita, Señor, todos esos perjuicios de su vida. Y que reprendan, Señor, al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Porque en Él nosotros tenemos la victoria. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Por ser, Señor, nuestro Padre celestial. Aunque nuestros padres se hayan equivocado, aunque no hayan sido el mejor ejemplo para con nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Y que podemos venir, Señor, ante ti libremente. Te ruego, Padre, que podamos, aunque esté, Señor, a mucha distancia, Señor, pero poder sentirnos unidos, Señor, en el Espíritu Santo. Y que juntos podamos traer, Señor, nuestros problemas a ti. Y sentir, Señor, ese refrigerio
que solamente en Cristo Jesús lo podemos recibir. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación tendremos un especial por Henry y Carla. Para ellos es el tiempo. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de mis amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.